Cuando estuvimos hablando de las diferentes fases por las cuales nosotros podemos pasar para elaborar una tecnología de la información y la comunicación, es decir, de la fase de diseño, producción, postproducción y evaluación, yo os comentaba que en la fase de postproducción una de las cuestiones que tenemos que hacer cuando nos referimos a materiales educativos es elaborar una guía de acompañamiento, una guía didáctica de utilización. Pues es precisamente de ello de lo que nosotros vamos a hablar en esta unidad. Y lo primero que os quiero decir es que los comentarios que vamos a hacer pueden servir para cualquier tipo de tecnología. Es decir, pueden servirnos para elaborar una guía de utilización, por ejemplo, de un material multimedia, por ejemplo, de un podcast de audio, por ejemplo, de un clip de vídeo. Y lógicamente la primera pregunta también sería ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por guía de utilización didáctica, por guía de acompañamiento de un material didáctico? Y podemos entender por esa guía de utilización didáctica un material de acompañamiento, bien sea en formato impreso o bien sea en formato digital, que acompaña, valga la redundancia, a cualquier tecnología de la información y la comunicación, vídeo, material informático, página web, entorno de teleformación, donde lo que se persigue es sugerir pistas para su utilización y para su adaptación por el profesor a su contexto específico. Y es importante que no perdamos de vista que lo que se refiere es aportar pistas, ideas, sugerencias, actividades, etcétera. Es decir, no se trata de darle una propuesta completamente cerrada al profesor de lo que tiene que hacer con ese material que nosotros hemos elaborado, puesto que siempre será el profesor el que en función de las características de su grupo, en función de su contexto, en función de los objetivos que persiga o en función de cuáles son los problemas de comunicación que quiere plantearse, el que tenga que adaptar ese material educativo a su contexto específico de enseñanza. Y también es importante no perder de vista que las guías pueden servir para dos cuestiones. Una, para darle pistas cuando el alumno trabaja de forma individual con ese material y por tanto indicarle qué es lo que tiene que hacer, qué diferentes fases debe seguir, qué tiempo tiene que invertir. Y otra también cuando un profesor observa un material y empieza a pensar sobre cómo ese material puede incorporarlo a su práctica educativa, cómo ese material puede incorporarlo con sus estudiantes. Y dicho estos aspectos introductorios, pues vendrá la última cuestión, y sería ¿qué diferentes partes puede tener una guía? Y en este sentido, cuando nosotros trabajamos con una guía, pues lógicamente una de las primeras partes es que esa guía tenga con toda claridad, especifique con toda claridad cuál es el nombre del programa, a qué programa concreto se refiere. También que plantee cuáles son los objetivos y las capacidades y las competencias que aquella persona que ha elaborado el material piensa que se puede alcanzar con el mismo. Piensa que los estudiantes que interaccionarán con ese producto mediático pues pueden llegar a alcanzar. También un breve resumen de cuál es el contenido que se presenta en el mismo, así también como una ficha técnica, es decir, una información técnica sobre en qué año se ha producido, quién ha sido el equipo de producción, qué personas han intervenido en la producción del mismo, qué tipo de materiales se han podido utilizar para su producción, si es un material multimedia, qué tipo de software específico se necesita para su observación, etcétera, etcétera. Es también aconsejable que en esa guía aparezca cuál puede ser el nivel o los niveles educativos que es recomendable que el profesor incorpore esta tecnología. Otra de las partes de esa guía es concretar alguna propuesta de utilización y algunas actividades que el profesor puede utilizar, pues por ejemplo, si estamos hablando de un vídeo antes de su visionado con los estudiantes, qué puede hacer durante, si estamos hablando de un vídeo del visionado con sus estudiantes, y qué tipo de actividades pues puede hacer posteriormente a la observación del mismo.
o dicho de forma general, qué tipo de actividades nosotros le sugerimos que el profesor pueda llevar a cabo, desde que los alumnos realicen un mapa conceptual de la información que le hemos puesto, realice una síntesis de las actividades, una síntesis de la información que le aparezca, que se produzca un debate en el foro, en el blog que en un momento determinado tenemos para el aula, etcétera. Y puede ser también interesante que en la guía aparezcan aquellos términos y vocabularios que la persona que ha producido la tecnología pues piensa que es aconsejable que los alumnos dominen antes de que se encuentren con el programa. Y en este caso puede ser interesante que el profesor, por ejemplo, si estamos hablando de un vídeo, en esa fase inicial pues le aclare lo que en ese programa concreto se va a entender con esa tecnología. Y por supuesto, en estos elementos que os estoy presentando no acaban las diferentes partes de una guía, sino pueden incorporarse otro tipo de aspectos que en un momento determinado la persona que ha producido esa tecnología pues considera que es importante que el profesor pues pueda tener información sobre la misma. Si os fijáis, en la guía de lo que se pretende es que una persona, antes de acceder a todo el material, pues pueda ver de forma sintética, de forma analítica, de en qué consiste ese material, para qué tipo de grupo diana de receptores se ha pensado, qué tipo de minutaje tiene, etcétera, etcétera.